Bueno, ya veo que está entrando la gente. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Estaba aprovechando para avisar por redes sociales del directo. A ver qué me comenta la gente, qué preguntas pueden surgir. A ver. Y dejando, ya habéis visto que el tema de hoy es hablar un poquito de vacunación infantil. ¿Qué se sabe de lo último que he podido leer sobre la variante Omicron? Y no lo tenía pensado, pero me han llegado un par de cosas hoy relacionadas con eh, ciertos desinformadores con relevancia en redes sociales y me ha parecido oportuno hacer una pequeñísima mención. Vamos a poner esto también así. Vale. Entonces, sobre estos temas que os estaba comentando, pues lo dicho, decidme preguntitas que puedan ir surgiendo. Venga. A ver. ¿Quién más tenemos por aquí? Buenas tardes, clubs. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, al principio dije a las 8, luego tuve que adelantarlo a las 5:30, lo he tenido que posponer a 6 menos cuarto, 6 menos 10, porque tenía algún inconveniente de última hora. Y Saranjuez, qué puntual a tu cita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién más tengo por aquí? Chiqui CM, buenas tardes de Donosti. Pues un abrazo muy fuerte a Donosti. Isa, preparando tu programa. ¿De qué va a ir? Cuéntanos, la luna de Aranjuez. ¿Qué nos vas a contar? Isa, ¿te lo guardas para ti? Lo que quieras contarnos en tu programa. No puedes hacer spoilers, ¿no? Charla navideña con la comunidad. Y en enero ya psiquiatría y neurología. Bueno. A tope el canal. Muy bien, Isa. Vale, pues empezamos por bloque de vacunación en niños. No sé si me he dejado alguien por aquí que ha hecho alguna pregunta. Pues empezamos con vacunación en niños, uno de los temas más polémicos desde que empezó esta pandemia, que no ha estado exenta de polémica en ningún sentido. No creo que exista una respuesta adecuada a la pregunta, oye, mi hijo tal, lo tengo que vacunar. No hay una respuesta adecuada. Es que no hay una respuesta adecuada. En el sentido de que cuando hablamos de vacunar a adultos, la sensibilidad de la gente, de la sociedad, es muy diferente a cuando hablamos de la vacunación en niños. Obviamente, ¿no? Con toda la coherencia del mundo, ¿no? Pues la vida de los niños sabemos que pues la percibimos de otra manera. Entonces, es más peliagudo casi que cualquier declaración. Lo que sí, esto se lo leí el otro día a un inmunólogo decir que los estudios clínicos que se han llevado a cabo con esta vacuna en cuanto al número de participantes implicados, que hablamos de varios miles, de decenas de miles de participantes, en cuanto a ese dato, esta vacuna es una de las mejores estudiadas, de las que se ponen a niños.
en comparación a, pues no sé, ¿sabes? La campaña de vacunación de gripe o de cualquier otra cosa, el número de participantes que se analizan para ver seguridad, para ver eficacia de la vacuna, estamos hablando de unos pocos de cientos, ¿no? Sin embargo, en esta vacuna es de otra magnitud, es de otra magnitud. Sin embargo, no dejan de ser niños que ya ha corrido mucha tinta acerca de estas vacunas cuando estaban orientadas a sanitarios, cuando estaban orientadas al público general. Pues en el momento en el que se junta niños y vacunas, pues ya tenemos aquí la explosión. Pese a que una de las mejores estudiadas, en este sentido, como decía antes, tenemos que aceptar que cuando se vacuna en España, sabemos las cifras que le han dicho, 3,3 millones de menores entre 5 y 11 años, si vacunamos a 3,3 millones va a haber efectos secundarios. El 90 y muchos por ciento de los que ya conocemos, que puede ser por dolor en la zona, enrojecimiento de la zona, décimas de fiebre, malestar general, el 90 y muchos por ciento va a ser eso. Y se dirá, y lo sabremos, estarán ahí en las portadas, los titulares, pero sobre todo, ¿qué va a salir en la noticia en base a lo que hemos visto con la pandemia? El niño que se muera, el niño que se le complique, el niño que, sin que haya, y esto da mucha rabia, pero a veces el rigor periodístico brilla por su ausencia, sin que haya vínculo confirmado entre vacuna y efecto posterior, hablemos simplemente de algo que pasa después de que te has vacunado, el titular nos va a juntar las dos cosas. Niño vacunado hace 3 días o hace una semana, coágulos, cualquier cosa, desmayos, muerte en el peor de los casos, y no tiene por qué haber vínculo. De hecho, una de las grandes batallas de la desinformación, ¿no?, están en esta base de datos de efectos adversos de vacunas, el VAERS, que lo suelen citar con mucha alegría el colectivo antivacunas que circula por redes sociales, del que ya sabemos qué credibilidad hay que darle, porque el propio VAERS, la propia base de datos, nos dice que no tiene garantía científica de que lo que ahí aparece no sea causado por la vacuna que se ha administrado. Sin embargo, eso lo vamos a ver. Veremos portadas, veremos titulares asociando la vacuna con algo sin que haya un vínculo causal, sin que se haya demostrado la relación. Y esto, lamentablemente, como ya ha pasado con adultos y ha menoscabado en unos países más, en otros países menos, la fiabilidad o la confianza de la sociedad en la vacuna, cuando ocurra con niños, yo, sin tener la bola de cristal, me anticipo a pensar que va a haber una desconfianza, pues, o sea, que va a calar, ¿no?, este tipo de mensajes y pueden disminuir la confianza en la vacuna, pues porque lo que decía al principio de la retransmisión, la sensibilidad que tenemos hacia los temas que tienen que ver con niños es mucho mayor. Entonces, cuando veamos estas portadas, lo que vamos a hacer es, pues, bueno, retrotraernos, ¿no? Tengo mis hijos con 10 años y no sé, 8 años, no sé, o a lo mejor la tasa de vacunación en España es menor en niños de la que es en adultos. Con todo y con eso, y aunque abundaré un poquito más adelante en esto, más adelante en el directo, España, bueno, índices de vacunación, aceptación de la vacuna por nuestra sociedad muchísimo más grandes, ¿de acuerdo? Muchísimo más grandes que en otros países. Y hablo de países punteros en sociedad o en economía, Alemania, ¿no? Hemos visto que este tipo de países han sufrido antes y peor esta sexta ola, que es la ola de los bueno, se han ido relajando las medidas, la vacunación no estaba completa en muchos segmentos de edad, en muchos tramos de edad, y por lo tanto, pues es la ola que nos tocaba ahora. En España está bastante mejor amortiguada. Estamos teniendo incidencia acumulada 14 días por 100.000 habitantes similares a las de noviembre, diciembre del año pasado, cuando la cantidad de vacunados no tiene nada que ver, y sin embargo, pues el número de muertes dista muchísimo. Hablamos de no sé si 10, 20 veces menos muertos por número de casos, por número de infectados, que los que había entonces. Entonces, bueno, ahí está la eficacia de la vacuna, por supuesto. Pero esto lo quería vincular
con el tema de la vacuna en niños. Antes decía, creo que lo he dicho, que está, pues, los titulares van a ver, los titulares van a decir esto y puede que el porcentaje de vacunación sea más bajo. No lo sabemos, no lo sabemos. Eso sí es verdad que no, bueno, yo nunca tengo la bola de cristal, pero me atrevo a pensar que puede empezar flojita, flojita, flojita. Cuando pase unos meses, en función de cómo se haya comunicado esta información de posibles efectos adversos, la vacunación puede que se dispare o puede que se quede, que siga, ¿no? Poquito a poco, entre la gente, hombre, por supuesto, niños que tengan perfiles de riesgo, creo que serán de los primeros a vacunarse, ¿no? Porque la COVID ya sabemos qué complicaciones puede tener. Ese es el siguiente punto que quería tocar. Si bien en adultos, sobre todo en gente mayor, el balance de riesgo-beneficio entre los posibles efectos secundarios atribuibles o no a la vacuna, pero que se han notificado y que se han incluido, ¿no?, en los documentos, los prospectos de estos medicamentos, están ahí y hacen que incluso conociéndolos, después de haber vacunado a millones de personas, el beneficio supere al riesgo y por lo tanto sea conveniente vacunar. En niños, como sabemos que la COVID es una enfermedad que ha matado afortunadamente a muy pocos niños, el balance riesgo-beneficio está un poco más en entredicho, ¿no?, que cuando se trata de vacunar niños que cuando se trata de vacunar adultos, porque la enfermedad es diferente, la enfermedad que puedes contraer si no te vacunas es diferente en niños y en adultos, ¿no? Pero siendo esto así, esto puede ser un factor pues, que perjudique a la vacunación infantil, siendo esto así, no podemos confirmar todavía, porque es poco a poco vamos sabiendo más. Yo no soy un experto en este tema, pero la COVID persistente, ¿no?, el long COVID, esta enfermedad, esta sintomatología que puede aparecer durante semanas o meses después de haberte infectado, que es que se ha descubierto, estos meses se ha visto, ¿no?, se ha descubierto que una persona infectada, en este momento creo que hablo solo de adultos, se ha visto partículas virales infectivas en diferentes tejidos del cuerpo, cerebro, en vías respiratorias por supuesto, y en tejidos del aparato digestivo, 6 meses después de haberse infectado, con el carácter inmunogénico que tiene este virus, con la capacidad que tiene de alterar y excitar al sistema inmunitario, que el virus se permanezca, ¿no?, en nuestro cuerpo durante tanto tiempo, concurre una serie de sintomatologías, ¿no?, este COVID persistente del que vamos sabiendo cada vez más. Insisto, yo no soy un experto, pero es algo que en niños pues también preocuparía. O sea, yo no creo que podamos mirar hacia otro lado. La manera en la que se está comportando este virus en este planeta, con esta sociedad, en distintos países, y llevamos ya, vamos a cumplir 2 años se han cumplido 2 años desde que se descubrió el primer caso, nos hace pensar que es un virus que vamos a tardar en eliminar, si lo eliminamos del todo. Entonces, va a ser muy difícil que no nos infectemos todos, pero todos. O sea, yo nunca he dado positivo, nunca he sido contacto estrecho de un positivo, me han tenido que hacer PCR, pero es cuestión de tiempo, sobre todo conforme se vayan relajando las medidas, porque si la medida se va relajando, tú puedes seguir utilizando tu mascarilla, pero si ya la gente la ha dejado de utilizar en exteriores, en restaurantes, en museos, en espacios cerrados en general, aumenta las probabilidades de que por muy cuidadoso que seas tú, algo pase, ¿no? Entonces, al ser una enfermedad que la vamos a pasar todos, no podemos menospreciar los efectos, o sea, no podemos no vacunar a ningún niño y dejar que pase el tiempo, porque la COVID persistente va a afectar seguro a un porcentaje de ahí. Entonces, si las vacunas ya están autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, a priori no hay ningún inconveniente en empezar a utilizarlas. En ese caso, cuando, insisto, esto lo he dicho al principio del programa, no hay una respuesta adecuada para esto. O sea, yo no tengo hijos, tengo primos pequeñitos de esas edades, y si a mí me preguntan, yo recomendaría vacunar. Si a mí me preguntan, yo recomendaría vacunar. Ahora bien, el perfil clínico de cada niño, ¿quién lo va a saber? Su pediatra. Entonces, que no se fíen de mí, que se fíen del pediatra que lleva viendo al niño toda la vida, que sabe qué posibles alergias puede tener, qué posibles complicaciones puede tener.
para determinar en qué momento es el adecuado. Pero con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, esta vacuna es tan segura en niños hoy como a adultos hace pues un año. Y si yo me presenté voluntario a una de estas vacunaciones, no puedo ir ahora en contra de esto, todo lo contrario, aunque entiendo la sensibilidad hacia la vacunación y posibles efectos adversos en niños. Es que es muy diferente, Por eso, responsabilidad de los padres, de los pediatras, ahí es donde tienen que alzar la voz y tienen que ser los que opinen. Ahora, por favor, tengamos una campaña de comunicación adecuada. Esto lo quiero vincular y ahora ya paso un poco al siguiente bloque, a la desinformación. Afortunadamente en España la desinformación, aunque existe, no ha conseguido convencer a un porcentaje importante de personas para que no se vacunen. Hay países donde no ha sido así. Decía antes Alemania, pero bueno, en Estados Unidos, o sea, la necesidad de que la gente se vacune ha llevado al alcalde de Nueva York, estos vídeos famosos, ¿no?, al presidente de Estados Unidos ofreciendo vacunas a cambio de hamburguesas, de patatas fritas, en los estadios de fútbol, a cambio de unas entradas, porque sabían que enfrente pues tenía un nivel de desinformación muy alto. Y a ese respecto, pues me ha alegrado saber estos días que uno de los personajes que circulan en redes sociales, pues en Telegram también y demás, pues lo han bloqueado en Twitter, lo han bloqueado su cuenta. Hablamos de personas de muchos seguidores y creo que es conveniente que no se engañe a la gente como hacen este tipo de personajes. Entonces, en ese sentido, me alegro. Creo que, bueno, lo he puesto en Twitter, que mucho se ha tardado en cortarle las alas a esto. Habrá quien diga, no, la censura. Cuando se trata de un riesgo de salud pública, hay que evitar a la gente indecisa que se le dé información negligente. Y este tipo de personajes que malversan la información para llevar hecho razón, para tener yo más seguidores, cuando empiezas a tirar del hilo, si pertenecen a sociedades X por la verdad, empiezas a tirar del hilo y ¿qué hay? Pues una cuenta bancaria, una cuenta de PayPal. Entonces que echen el argumento de las farmacéuticas quieren ganar dinero. Pues por supuesto, igual que Apple gana dinero cuando vende ordenadores, o Google o las redes sociales cuando le damos nuestros datos, nuestras fotos, nuestras tal. Todo el mundo funciona así. Entonces la farmacéutica por supuesto que va a ganar dinero. Pero ves este problema en la farmacéutica y no lo ves en la propia sociedad X por la verdad a la que tú estás afiliado, ¿no? Entonces, censura, pues no me gusta la censura. En un mundo ideal la gente tendría suficientes conocimientos de ciencia como para ver a un charlatán y darle a silenciar o darle a no seguir y punto. No hace falta que la red social lo bloquee, ¿no? Que sea el propio sentido común de la gente el que decida no atender a eso. Con todo y con eso, en España bien. Esto tiene mucha presencia en Twitter. Yo interacciono ocasionalmente con seguidores de estos perfiles, pero para su desgracia no han calado en la sociedad, o no han calado en suficientes personas de la sociedad. Sí me ha gustado ver, que esto sí lo he visto, creo que ha sido hoy o ayer, que la Asociación Nacional de Pediatría ha escrito un artículo desmontando a Malone, ¿no?, este caballero que se autodenomina el inventor del ARN o el inventor de las vacunas de ARN, para un poco desacreditar un vídeo suyo y una declaración suya que vienen rulando, ¿no?, por redes sociales, por WhatsApp, acerca de los peligros de vacunar, los peligros de vacunar niños y demás. Entonces, bravo por la Asociación Nacional de Pediatría que ha publicado este artículo acerca de esta persona, ¿no? Y de paso, pues le deja algunas palabras a Karina Acevedo, a Mirones, como cabecillas de una falsa revolución contra la ciencia o por la ciencia despierta, o este tipo de ideas peregrinas que se le ocurren a estos personajes. Me ha gustado ver cómo ponía Malone en su sitio y cómo ponía en valor la vacunación. Quiero hablar un poquito más de Omicron y de la situación actual, pero voy a mirar por aquí las
preguntas que pueda haber entrado en los últimos minutos, que me tira un ratazo aquí hablando. Bueno, buenas tardes a todos los que habéis ido incorporando. Una hija de 8 años, aunque su madre ya estamos vacunados, la verdad es que estamos un poco asustados con la vacuna infantil. ¿Qué nos aconsejaría? Pues ya lo he dicho, o sea que no puedo añadir nada más a esto. Si el pediatra lo recomienda porque no tiene ninguna contraindicación, o la recomienda que sea rápida porque la COVID en este niño, en esta niña, puede ser especialmente más grave, pues vacuna. Lo dice el pediatra, o sea, tenemos que fiarnos de los especialistas, sobre todo cuando son los que mejor conocen a nuestra familia. ¿Cuándo se acabará la pandemia? Cuando no haya virus, porque mientras haya virus, aunque sea en Sudáfrica, en Nigeria, en la India, y pueda seguir existiendo, pueda seguir evolucionando, puede seguir volviendo a nosotros. Y si una de esas veces que vuelve ha mutado lo suficiente como para esquivar las defensas de la vacuna, pues hasta ahí hemos llegado. Entonces yo creo que es una de esas enfermedades que hay que erradicar. Y ahí la Organización Mundial de la Salud tiene mucho que decir, porque aunque la gestión de la pandemia a nivel internacional se ha equivocado y ha dado muchos palos de ciego y ha tardado mucho en reaccionar, para cuestiones de, pues creo que lo decía en el vídeo anterior, de coger dinero de países o de entidades privadas y comprar vacunas y llevarlas a donde más falta hacen, para eso son muy útiles. Entonces también hay que confiar en ellos. Sensacionalismo es lo que vende, desgraciadamente sí. Mis padres han puesto la tercera dosis. ¿Servirá para la nueva variante? Porque estoy leyendo que no. La tercera dosis sí que tiene la... Sí, bueno, es que, bueno, eso lo quiero comentar un poquito más adelante. Lo de la tercera dosis aquí, pero no hay vacunas en otros sitios. Solo quiero hablar. Alfon, qué grande. Tú sí que eres grande, Alfon. Tú sí que eres grande. Un saludo muy fuerte, hombre, amigo. Reuniones en Nochebuena, filtro SEPA, todos vacunados, no sé el síntoma, hacernos pruebas de antígenos. Bueno, pues no se puede hacer mejor, o sea, todas las precauciones son pocas cuando se trata de esto. Ojalá existiera un test, una PCR rápida, ¿no?, que se pudiera hacer ahí en casa, porque son más sensibles. Ya estamos viendo, yo he tenido casos de compañeros que de contacto estrecho en positivo, se han hecho antígenos, ha dado negativo, pero la PCR luego ha dicho que era positivo. Bueno, es que la PCR es muchísimo más sensible, puede detectar el virus incluso cuando ya te queda muy poco, que ni siquiera estás infectado de partículas virales infectivas, sino restos de partículas virales muertas o desactivadas, y aún así lo detectan. Pero bueno, antígenos, filtro SEPA, y yo creo que es la manera más correcta de hacer este tipo de celebraciones. No es momento de celebraciones si nos miramos los índices de la incidencia acumulada, no es momento de celebraciones. Si miramos el contexto más general, lo que podemos esperar es muchas menos muertes que lo que está viendo, pero el puente de diciembre ha sido hace nada, la semana que viene ya es Nochebuena, no invita la situación epidemiológica a tener unas navidades como las del año que viene, tampoco como las del año pasado a lo mejor, pero no como las del año que viene, la verdad. La prueba de anticuerpos que ha pasado el CSIC, que permite identificar IgG, IgA, IgM. Y no la he visto. No he visto los datos de sensibilidad, de especificidad, pero puede que sea un test que lo han comprado fuera de España o que lo han dejado comercializar fuera de España antes que en España. Que no sé si es ese. Interesante ver qué tipo de anticuerpos, según si es la G, la A o la M. No recuerdo bien cuál era la específica de mucosas, ¿no? La de tracto respiratorio, que es donde antes se pararía la infección, ¿no? En general, si puedes mirar las tres, puedes hacerte un perfil inmunológico más completo, claro que sí. Vamos a un nuevo confinamiento por Omicron. Ahora hablo de Omicron, ahora hablo de Javier. No me quedo tranquilo cuando te escucho decir que la decisión la tomemos como padres según el pediatra. Por saberla entiendo que los niños suelen estar muy sanos, 99%. ¿Cómo justificas con conocimiento esta vacuna? Lo que a mí me interesa. A ver, porque aunque sea un 1% de niños o un 0,1% los niños que esta enfermedad, si no están vacunados, acaben en el hospital y con efectos de COVID persistente a la larga, que lo comentaba antes, el 0,1% de 3,3 millones es un número de niños
cuyos padres lo van a pasar mal. Entonces, si la vacuna, entrando ya en fase 4 de observar a gran escala qué efectos tiene y demás, da avisos de tener un impacto irrisorio en la salud del niño, más allá de los efectos habituales que ya conocemos, no tiene sentido hospitalizar a cientos o a miles de niños conforme se vayan infectando, porque insisto en que se van a infectar, si existe una vacuna que disminuye la capacidad de infección dentro de nuestro, o sea, la capacidad de contagio, disminuye la sintomatología y disminuye la probabilidad de hospitalización. No tiene sentido exponer a tantas familias, a tantos niños al hospital. Quién sabe si a la UCI, quién sabe si a la tumba. Yo por eso es por lo que, aunque me digan el 99% bien, me sigue pareciendo que se me escapan muchos niños a mí. Vale, pues sigo por aquí con... Bueno, hemos hablado de la vacunación en niños, de lo de la desinformación, los bloqueos, el documento este de pediatría, muy interesante. Sobre Omicron, he leído un artículo muy interesante que pone de manifiesto las características, varios artículos que ponen de manifiesto cómo está Omicron o cómo es Omicron, ¿no? En la práctica, más allá de las mutaciones, que es lo que al principio sale en la noticia, luego se caracterizan las partículas virales, el comportamiento y demás. Por un lado, la neutralización por anticuerpos de personas vacunadas, es decir, una persona vacunada le saca sangre y la pone en contacto con la variante Omicron en el laboratorio, un poquito peor que en el virus normal, esta capacidad de neutralizar, de anular los virus, algo ya esperable. Afortunadamente sabemos que nuestras defensas al vacunarnos no se quedan solo en los anticuerpos, sino que hay más cosas. Y de hecho, aunque lo comentaba en el vídeo anterior, ahora ya hay estudios al respecto, ¿no? Del porcentaje de epítopos. Los epítopos son esas pequeñas partes de el componente que lleva la vacuna, o que nuestras células llevan cuando nos vacunamos, componente que realmente pertenece al virus, que han cambiado y que son reconocibles por nuestro sistema inmunitario. Bueno, pues hay un alto porcentaje de epítopos que son comunes entre Omicron y las variantes que antes circulaban. Aunque es cierto, lo decía en el vídeo anterior con más detalles, que el salto que ha dado el virus entre las variantes que conocíamos de antes, ¿no? Hasta Delta, por ejemplo, y Omicron, es muy grande, ¿no? Hemos pasado de que los epítopos, de cambio un 5% de los epítopos, a que cambie un 20, un 30. Eso tiene peso. Sin embargo, seguimos teniendo, si lo vemos en positivo, un 70 o un 80% de zonas de la proteína S del coronavirus que seguimos sabiendo reconocer si estamos vacunados. Entonces, ahí está el éxito de la vacunación, incluso ante la llegada de variantes nuevas, ¿no? Pero no es lo único que me ha llamado la atención. También me ha llamado la atención otro estudio, está hecho en cultivos ex vivo, en los que, a diferencia de utilizar ratones o utilizar celulitas, se utilizan... se promueve que las células se organicen formando tejidos, formando pequeños órganos, ¿de acuerdo? Pero en el laboratorio, no es un animal, sino en el laboratorio. Pero la idea es la siguiente: cuando se estudia el virus original de Wuhan, se estudia la variante Delta y se estudia la variante Omicron, se ve lo siguiente. En pulmón, en tejidos, como digo, de pulmón, quien mejor infecta es la variante normal, la que salió de Wuhan. Infecta peor la variante Delta e infecta aún peor la variante Omicron. ¿Qué nos dice esto? Si la neumonía proviene del daño que hace el virus en los pulmones y la variante Omicron es la que menos o la que peor infecta los pulmones, será la que dé una sintomatología, una enfermedad más leve, seguido de Delta, seguido del virus original, por así decirlo, ¿no? El virus de Wuhan. Pero no es lo único que analizan. O sea, por un lado ven un resultado que es muy prometedor, es, oye, a lo mejor Omicron es una especie de SARS-CoV-2 atenuado, porque infecta peor a los pulmones. Pero es que además estudian qué pasa con el virus normal, con la variante Delta, y con la variante Omicron en bronquios. Ya no es pulmón, ya son vías respiratorias un poquito más superiores.
¿Qué pasa? Se invierte esta escala, es decir, ¿quién infecta mejor los bronquios? Omicron, seguido de Delta, seguido del virus normal, del virus original. ¿Qué nos dice esto? Que si bien la COVID es una enfermedad altamente transmisible, incluso de Wuhan llegó a Estados Unidos o a todo el mundo, ¿no? En cuestión de semanas, en cuestión de meses. Bueno, pues podría ser aún más transmisible Delta, bueno, pues ya no, Delta es bastante más transmisible que el virus de Wuhan, pero es que Omicron lo es aún más. Los primeros informes ya decían eso, pero es que ahora se ha visto que a nivel de vías respiratorias superiores, Omicron es aún más contagioso o infecta aún mejor que Delta. Entonces podría la naturaleza estar brindándonos, y esto sería una muy buena noticia, sobre todo para los países del tercer mundo, la naturaleza podría estar dándonos un virus similar en esencia a SARS-CoV-2, en el sentido de probablemente la inmunidad que te deja Omicron sea parecida a la que te deje el virus original o Delta o quien sea, y frente a una segunda infección estarías protegido. Lo digo por países donde no se vacune, si se vacuna, mucho mejor, ¿no? Pero a lo mejor la naturaleza nos ha dado el virus atenuado que necesitábamos para expandirse más rápidamente, pero no causar una patología tan grave, ¿de acuerdo? Insisto, son resultados todavía, desde que se dio a conocer Omicron, han pasado no llega un mes, ¿no? Fue el 20 y algo, ¿no? El 26 de noviembre, cuando la OMS y el CDC europeo lanzó su comunicado. Nos han cumplido un mes desde que salió Omicron y ya tenemos datos que apuntarían muy esperanzadores a una mejor capacidad de Omicron para infectar la parte superior, que es la que está relacionada con el contagio, porque está más expuesta, y una peor capacidad para para infectar el tracto respiratorio inferior, ¿no? Lo que ya vienen siendo los pulmones, que es donde estos virus hacen más daño. ¿Por qué los coronavirus estacionales? Había 4, si recordáis del vídeo anterior, había 4 coronavirus estacionales. ¿Por qué causan una patología tan leve? Pues porque se quedan en las vías respiratorias superiores. ¿Por qué el SARS-1 y el MERS causan una patología tan grave? Porque llegan hasta los pulmones. ¿Por qué la COVID, el SARS-CoV-2, es capaz de transmitirse tanto y causar una patología grave? Porque infectaba arriba y abajo. ¿Qué pasa con Omicron? Se está polarizando. Se está polarizando hacia la parte superior. Y tiene sentido, porque los virus lo que buscan es reproducirse lo máximo posible. Tiene sentido que el tropismo del virus, el tropismo quiere decir en qué tejido o qué célula infecta con más facilidad, ¿no? A dónde va el virus a alimentarse, tropismo, trofos, viene de ahí. Tiene sentido que los virus tiendan, ¿no?, a ser más contagiosos que más severos, si se le deja tiempo y espacio para que evolucionen, porque es así como harán más réplicas de sí mismos. Bajo Omicron da 2 vueltas al mundo de aquí a un año, o 3 vueltas al mundo, pero a un mundo ya vacunado, un mundo en el que el SARS-CoV-2 ya sea un poquito más inofensivo, porque será un mundo en el que si realmente Omicron hace eso, o bien mata al 20% o al 10% o al 5% de la población de África y de países y de continentes así, de países con menos capacidad, o bien se encuentra un mundo bastante bien vacunado y se convierte en un virus estacional. O sea, al SARS-CoV-2 no le queda otra. Estamos haciendo frente con vacunas. O evoluciona para saltar la vacuna, lo que podría pasar, pero no es lo más... no sé, de momento no ha pasado, no hay ninguna variante que lo haya conseguido realmente. O se extingue porque persona en la que detectamos el virus, persona que ponemos en cuarentena y persona que aislamos y demás, o pasa a ser un virus principalmente asintomático, con una patología pues solo en personas mayores, o solo en inmunodeprimidos, o solo en diabéticos, o solo en... y ya está. Entonces, vacunando e infectando medio mundo, ahí terminaría la pandemia, que antes me preguntaban por la pandemia. En cuanto a la situación actual, que era otra de las cosas que quería comentar, ya he dicho antes, ¿no?, la incidencia acumulada, 14 días, está en punto parecido a hace un año, pero la vacunación hace que las muertes sean, ¿no?, 10 veces menos o 20 veces menos. ¿Qué me preocupa a mí? Tengo colegas en hospitales por aquí por Madrid y me dicen el porcentaje de positividad, y dependiendo de ciertos hospitales madrileños estamos hablando del 20 al 30% de positividad. Esto es una locura, es una bestialidad. Esto quiere decir que cuando se estudia un brote
lo digo mal y pronto, cuando se estudia un brote, el 20 o el 30% de las personas que tú testeas para ver si tienen el coronavirus, lo tienen. Entonces, a mí me parece poco, y de hecho la OMS recomendaba no superar el 5 o el 10%, y estamos en el 20 o en el 30%, dependiendo del hospital, no superar el 5 o el 10%. Es una bestialidad porque eso significa que por cada caso que se da, solo testeas a 3, 4 personas, 5 personas. O sea, la labor de rastreo yo creo que hay, sobre todo de cara a que volvemos al frío, a que estamos metidos más en casa, metidos más en sitios. La labor de rastreo tiene que ser muy intensiva para disminuir este porcentaje de positividad. O sea, esta es una lección que deberíamos tener aprendida desde primero de la pandemia. Ya el porcentaje de positividad era un índice muy interesante que había que tener en cuenta, más allá de la incidencia, más allá de todo. O sea, la manera de controlar la pandemia no es solo ver la R sub 0, o perdón, la R sub T, el número reproductivo de una nueva variante, sino también disminuir el porcentaje de positividad. Si tú de cada persona haces 10, 20, 40, lo que sea, PCRs, enseguida te baja este porcentaje de positividad y enseguida controlas un brote. Estamos viendo que Omicron, Delta, el coronavirus normal funciona por eventos de superpropagación. Vamos a controlar esos brotes de superpropagación. Bueno, esto era un poco lo que tenía por aquí en mente. Voy a leer algunas preguntas y vamos contando. Ya llevamos casi 37 minutos, 38 minutos. No me quedo tranquilo, esto lo he leído antes. La carga vírica fue muy bajita. ¿Me podría vacunar ya o tengo que esperar un mes? Creo que tenéis que esperar 3 meses, al menos aquí en Madrid. Tengo una amiga, una compañera que lleva 2 infecciones, una vacunación y le han puesto la segunda dosis ahora. Tiene que esperarse 3 meses desde la segunda infección, que se infectó pese a que ella pidió por activa por pasiva la segunda dosis, no se la pusieron porque claro, tenía el perfil de ha pasado la enfermedad y está vacunado, pues te quedas con una dosis. Pero creo que, no sé si eso es solo Madrid o toda España, 3 meses desde la última infección para poder ponerte la siguiente dosis. La reacción de alerta y de alarma que se ha desatado en muchos países ante esta nueva variante. La OMS y los CDC europeos son los primeros que han dicho ojo con esto. Entonces, si los medios de comunicación necesitan esto para sacarte un titular, si la OMS da el panfleto entero, normal que se hayan puesto como locos, ¿no? Y es verdad que a lo mejor esta no es la variante que supera las vacunas y nos vuelve, ¿no?, a meter en casa, pero la variante que lo haga, si llega a verla, tendrá muchas cosas en común con esta variante en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos justificado. ¿Tiene sentido seguir avanzando la vacunación en los países más desarrollados mientras... No, Isabel Juez, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Si escuchan por ahí perros, son Napa y Momo, ¿vale? Que están por aquí, a veces escuchan... Tengo guardados para que no estén por aquí. No tiene sentido estar hablando de vacunación en niños o tercera dosis en mayores de 50, que ya he escuchado también en mayores de 50, y que haya países con un 30% de vacunación. Porque es en esos países donde hay variantes nuevas que se vuelven más contagiosas y que retornan aquí. Entonces, desde mi punto de vista, no. 3 meses para ser con síntomas. Recientemente me ha hecho la empresa un test de anticuerpos y pone que tengo 352. Veo que a partir de 30 se considera que está protegido, ¿es correcto? Los valores estándar va a depender del tipo de test, de la empresa que lo comercialice y demás. Si te dicen 30, tienes 352. Hombre, a lo mejor dentro de 6 meses esos 352 se convierte en 200, ¿de acuerdo? Por eso están diciendo que tercera dosis, a ver lo que tardamos en mantener la inmunidad mientras el virus conseguimos, ¿no?, que vaya para abajo. Actualmente, ¿qué porcentaje hay de probabilidad de contagiarse en una cena con 20 personas en una sala grande con las puertas abiertas, viendo que estamos todos vacunados? Pues baja, sobre todo porque estáis todos vacunados. ¿De acuerdo? Es difícil que arraigue, los vacunados hacen de cortafuegos, entre 4 y 10 veces menos probabilidad de contagio si estás vacunado, eso va a hacer mucho. Sí, verá, muy buenas preguntas, sí, ¿sabes? Muy buenas preguntas, creo que haber respondido. ¿Saben si al ponerte la vacuna si acaba de estar infectado o si lo hacen antes PCR? ¿Cómo saben al ponerte la vacuna si estás o acabas de estar infectado? No hacen PCR ni hacen antígeno antes de vacunarnos. No lo hacen. Tampoco hacen test de antígeno. O sea, perdón, tampoco hacen test de anticuerpos para saber si lo has pasado antes.
pero desaconsejan siempre y no te van a poner la vacuna mientras estás enfermo, sea de coronavirus o sea de otra cosa. O sea, la vacunación se hace siempre en personas sanas, ¿no? Entonces, si eres un asintomático y en ese momento te vacunan, pues bueno, pero normalmente no, ¿de acuerdo? Tengo entendido que cada vez que muta un virus se hace más fuerte. Bueno, ya hemos hablado, ¿no? De cómo se está polarizando este coronavirus. Javi, en mi programa mi gata anda suelta y triunfo total. Sí, lo que pasa es que los gatos hacen menos ruido, el perro. A lo mejor el perro ve algo por la ventana y van a empezar a ladrar y que tenés que mandarlo a callar. Entonces, es diferente, es diferente. Vale, bueno, hemos hablado de vacunación en niños, hemos hablado de la desinformación, de la variante Omicron, de la situación actual. Estos son los temas que yo quería tocar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Me lo he pasado muy bien como siempre. Perdón el cambio de hora, luego el retraso, bueno, cosas que pasan, ¿no? Cosas que le puede pasar a cualquiera. Ha sido un auténtico placer. Me lo he pasado muy bien con vuestras preguntas. Si no vuelvo a hacer ningún directo antes de Navidades, pues nada, desearos unas felices fiestas, que lo paséis con los vuestros, vivid unas Navidades seguras, unas Navidades tranquilas y el año que viene seguro que ya las Navidades serán normales o prácticamente normales, de verdad. Un abrazo muy fuerte a todos. No olvidéis de buscarnos en redes sociales, en Educaina, en Twitter, en la página web educaina.com y nada, os iré avisando conforme vaya a hacer nuevos directos, ¿vale? Pero si no, ya lo he dicho, felices fiestas, que paséis unas buenas vacaciones.